Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Quien les habla, el hermano Osvaldo, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Les mando un saludo y un abrazo enorme a todos mis hermanos. Bueno, aquí estamos ya en los primeros días de mayo del 2024. El año está... ¡Wow! Cómo está corriendo este año, está yendo a una velocidad increíble. Ya estamos en mayo, el cual va a ser un mes particularmente importante porque se va a firmar el famoso tratado de pandemias con la OMS, así que va a ser un mes muy importante. Va a ser a ver cuáles van a ser los países que se van a unir en la complicidad de lo que venimos viendo que ocurrió desde el 2020. Así que va a ser un mes importante y lo cual la mayoría de los países va a ir corriendo a firmar este acuerdo absurdo y satánico, por así decirlo, con la OMS, en el cual van a ceder la soberanía de los países que firmen para que ellos puedan hacer y deshacer como a ellos mejor les parezca o como les transmitan las órdenes los entes que manejan este mundo, ¿no? Que ustedes ya a esta altura ya creo que saben. Los entes terrenales y los entes espirituales. Como dice en Eclesiastés capítulo 5, si mal no recuerdo, no te sorprendas si uno más alto ordena al que está abajo y uno más alto ordena al que estaba más alto. Pero bueno, todo este plano está regido por entidades espirituales, por entidades, por huestes espirituales de maldad, como dice Pablo en las Escrituras. Así que bueno, veremos a ver qué es lo que nos va a deparar este año, pero como ya les he dicho, lo que ocurrió en el 2020, la pandemia, entre comillas, que ocurrió en el 2020, lo vamos a volver a ver, estoy convencido, a fines, el último semestre de este año o el 2025. Se va a volver a vivir, pero multiplicado por 5. Así que nada, vayamos tomando precauciones en muchos sentidos y tratemos de evitar en lo que se pueda, lo que puedan salir de las ciudades, porque recuerden que las ciudades van a ser prisiones tecnológicas. Con lo que vimos que se puso desde el 2020, la vaciadora desoladora, con todo lo que llevó dentro, sumado a las radiaciones del 5G y a muchísimas cosas, vamos a ver que las ciudades se van a convertir en prisiones tecnológicas. Los que sobrevivan a todo lo que estamos viendo desde el 2021, porque si verdaderamente hubo una pandemia, esta empezó en el 2021, cuando se empezaron a aplicar la vaciadora desoladora. Ahí empezó la verdadera pandemia. Esa fue la verdadera pandemia, que se va a extender vaya a saber por cuántos años. Y los resultados los vemos todos los días, aunque por supuesto que no los vemos en los medios de comunicación o los medios de desinformación, mejor dicho. Lo vemos informándonos alternativamente, como lo hago yo, por ejemplo, por Telegram. Telegram es una de mis fuentes de información, y bueno, ahí es donde me informo y puedo acceder a cosas que obviamente que en los medios de desinformación, porque en los medios de desinformación solamente vas a poder oír lo que ellos quieren que tú sepas.
y otra cantidad de sarta de mentiras como lo pudimos ver fehacientemente desde el 2020 a esta parte. Antes también se daba por así, pero a partir del 2020 se potenció eso y lo pudimos ver más claramente. Bueno, vamos a ir al tema que nos confiere, vamos a ir a la segunda parte de lo que hablamos en el último video. Los que pudieron ver el último vivo, estuvimos hablando sobre el diezmo, un tema tan polémico que abarca tantas aristas, tantas caras. Y bueno, en el último video pudimos estar viendo más que nada sobre el Antiguo Testamento. Hicimos hincapié en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Pentateuco, hablando de lo que era la ley del diezmo, focalizado a la ley de Moisés, ¿no es cierto? Que ahí es donde nació la ley del diezmo, nació en el Pentateuco, nació en la ley de Moisés, ahí nació. Vimos casi todo el Antiguo Testamento y agregamos algo de Gálatas, algo de Hebreos para ir cerrando la idea, y nos faltó solamente Romanos, que para mí es un triunvirato clave en el Nuevo Testamento, lo que es Gálatas, Hebreos y Romanos. Para mí es un triunvirato importantísimo para entender la mayoría de las escrituras. Sobre todo el tema de la ley, del sacerdocio. Hebreos, por ejemplo, habla sobre la juxtaposición de los sacerdocios. Y si lo complementamos con Romanos y con Gálatas, hacemos un combo espectacular para que podamos llegar a un entendimiento pleno. Y la otra cosa que vimos el video pasado, hicimos mucho hincapié en Malaquías 3, que es el pasaje donde, por ejemplo, las iglesias evangélicas hacen muchos hincapié y predican: malditos sois con maldición, y te hablan de Malaquías 3 porque me habéis robado. Y bueno, y en el video pasado, si no lo viste, te pido por favor que aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube. Te pido por favor que te suscribas y vayas a ver el último video. Está la parte 1, donde ahí hablé abundantemente sobre Malaquías 3 y puntualmente lo expliqué parte por parte, pero puntualmente cómo refutar ese pasaje muy fácilmente, simplemente yendo a 3 escrituras. Yendo a Deuteronomio, yendo a Gálatas y yendo a Hebreos. Son 3 pasajes. Claro que simplemente con esos 3 pasajes puedes refutar tranquilamente el famoso Malaquías 3. Malditos sois con maldición. Y bueno. Pero bueno, hoy nos vamos a focalizar un poquito más en el Nuevo Testamento. Vamos a ver algunas escrituras del Nuevo Testamento. Vamos a Mateo capítulo 19. No, antes que nada, vamos a ir a ver, les quiero leer un pasaje de Mateo 23. Porque ahí les quiero formular una pregunta para que ustedes la vayan pensando. Y más adelante vamos a volver a Mateo 23. Pero les quiero dar un tiempo para que analicen este versículo que les voy a leer y me respondan, me vayan poniendo en los comentarios lo que ustedes creen, lo que a ustedes les parece, los que puedan recibir revelación, que les revele el Espíritu. Vamos a ir a ese pasaje. Vamos a Mateo 23, capítulo 23, versículo 23, donde dice nuestro Señor Jesucristo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia de primero, como siempre Jesús, Pablo, siempre todos ponían la justicia primero, la justicia, misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora, la pregunta que le quiero hacer a todos mis hermanos, y les voy a dar un rato para que la piensen, para que los que puedan recibir revelación reciban: ¿de qué ley estaba hablando nuestro Señor Jesucristo? Porque, a ver, conozco personas que llevan
muchos años de escrituras y han pasado por sinagogas, que creen que existe solamente una ley. ¿Y cuál es esa ley? La ley de Dios. Y simplemente se refieren a eso. Piensan que solamente existe una ley. Cuando, por ejemplo, Hebreos, por ejemplo, habla claramente de la yuxtaposición de los sacerdocios y que conforme hubo un cambio de sacerdocio, es necesario que haya un cambio de ley. Pero bueno, entonces puntualmente, vamos a leer otra vez el versículo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, lo más importante de la ley, la justicia de primero, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora, lo que le pregunto a mis hermanos, por favor me vayan contestando, ¿de qué ley estaba hablando Jesús acá? Cuando dice, no, dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Puede haber más de una respuesta correcta, pero me conformo con una. Por favor, vayan respondiéndome, ¿de qué ley estaba hablando nuestro Señor Jesucristo? Bueno, les voy a dar tiempo y mientras vamos a ir viendo otras escrituras. Hablando sobre el diezmo, sobre lo que empezamos a hablar el video pasado. Vamos a Mateo capítulo 19, versículos del 16 al 22, donde dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Y bueno, y ahí entonces Jesús le empieza a recitar algunos de los 10 mandamientos, de lo cual muchos santurrones, muchos religiosos se agarran. Sí, ahí están los 10 mandamientos. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que parece que es el mandamiento que todo el mundo se saltea. Pero bueno, entonces el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, como dicen Marcos, dice, te falta uno solo, te falta. Si quieres ser perfecto, o sea, bien que has cumplido los 10 mandamientos, pero no alcanza con eso. Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, si quieres cumplir la ley macro, la ley que rige la eternidad, la verdadera ley de Dios, en la cual vamos a hablar más adelante, vamos a hacer una saga de, calculo, 8 videos hablando sobre la verdadera ley de Dios. Si quieres ser perfecto, y recuerda que perfecto es sinónimo de justo, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Jesús no le dijo, si quieres ser perfecto, anda, ve y da el diezmo en tu sinagoga. No le dijo eso. Anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vamos ahora a Mateo 6, versículo del 1 al 4, y les voy a hacer hincapié solamente en el tema de la justicia, porque estos 4 versículos, la última vez que lo expliqué, me llevó media hora explicar estos 4 versículos, porque hay mucha revelación en estos 4 versículos. Si quieres conocer la verdadera revelación, vete a nuestro canal de YouTube y ahí hay un video que hice hace poco titulado Derribando la pared intermedia. En ese versículo me tomé media hora solamente para explicar estos 4 versículos. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos.
Cuando pues des limosna, dice Jesús, cuando pues des limosna, no dice cuando pues des tu diezmo, no dice Jesús eso, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 3, vuelve otra vez a decir lo mismo. Mas cuando tú des limosna, hacer justicia, dar limosna y dar limosna. En eso hace hincapié Jesús. En ningún momento dijo, cuando vayas a dar limosna al templo, o le vayas a dar la limosna a tu pastor para que construya otros templos y otras iglesias entre comillas, otros templos dentro de comillas también. No, claramente que no. Para que tu limosna sea en secreto, y ya lo expliqué en el video que les dije recién, qué es lo que quiere decir con limosna en secreto. Bueno, no me quiero meter eso porque es extenso. A ver, ahora ya no corre más el diezmo de la ley, porque ya no estamos bajo la ley de Moisés. Y ahí les di una puntita de lo que es la pregunta que les hice en el comienzo del video para que la vayan pensando. Que por supuesto que estoy esperando que me empiecen a contestar. ¿De qué ley hablaba Jesús en Mateo 23, cuando dijo, y habéis dejado lo más importante, habéis dejado fuera lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? ¿De qué ley estaba hablando Jesús? Ahí. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No dice el reino de Dios y el diezmo, y vayan a dar el diezmo, no. El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. ¿No es cierto? Bueno, Mateo 23 ya les leí, se los vuelvo a repetir. ¿De qué ley estaba hablando nuestro Señor Jesucristo en Mateo 23? Cuando dijo, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿De qué ley estaba hablando nuestro Señor Jesucristo? Vamos a Mateo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, Jesús siempre hablando de justicia, siempre hablando de dar a los pobres. No está hablando del diezmo Jesús acá. Definitivamente no estaba hablando, porque ya nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a morir en el madero, vino a reconciliarnos con el Padre. Entonces, en la reconciliación del Padre, volvíamos a estar bajo la ley macro, la ley eterna, no la ley micro, la ley macro. La ley, como lo expliqué en otros videos, la ley del casamiento, no la ley del divorcio, como era la ley de Moisés. La ley macro, la ley universal, la ley eterna. La ley de la justicia, o como está nombrada en otros párrafos en la Biblia, la ley del Espíritu, la ley de Cristo, la ley real para los reyes y sacerdotes. Básicamente es eso. Pero bueno, pero alguien podrá decirme, pero Abraham le dio los diezmos a Melquisedec y ahí todavía no estaba la ley de Moisés. Ok, es verdad. Y Jacob también, en el Antiguo Testamento, en Génesis, también en un momento dijo que le iba a dar los diezmos al Señor, y ahí tampoco estaba la ley de Moisés. Sí, amén, es verdad. Todavía no estaba la ley de Moisés, es verdad. Bueno, vamos a ver esos pasajes y vamos a analizarlos un poquito. Vamos primero al pasaje de Jacob. Génesis 28, versículos del 18 al 22. Dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera. Tomó la piedra, simbología ahí, la piedra, la roca. Tomó la piedra que había puesto de cabecera. De cabecera. Piedra, cabecera, cabeza del ángulo. La piedra que
que desecharon los edificadores. Y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y guardare en este viaje, en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y si me diere esto, dice Jacob, y si me diere esto, y si me diere pan, y si me diere vestido, y si me cuidare. Ay, Jacob. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, dijo Jacob. Pero como ya les dije, en esa época no existía la ley de Moisés. Faltaba muchísimos años para entonces. Ese diezmo del que habló Jacob era un diezmo de fe, porque o es por ley, entre paréntesis, de Moisés, o es por fe, o es por la ley o es por fe, no hay otra. Entonces ese diezmo que habló Jacob era un diezmo de fe, no era un diezmo de imposición como lo fue en la ley de Moisés. Evidentemente no era. O sea, está más que claro. Y recordemos que Jacob aprendió todo lo que es la verdadera ley de Dios, la justicia. Jacob lo aprendió obviamente de Isaac, que Isaac estuvo muchísimos años en la casa de Shem, del hijo de Noé. Al igual que Abraham, su padre. Abraham estuvo muchísimos años viviendo con Shem y con Melquisedec. Entonces Jacob mamó la justicia directamente de ellos, de su padre y de su abuelo. ¿Quién mejor que ellos dos para enseñarle todo lo concerniente a la justicia? Pero recordemos que en ese momento Jacob todavía era Jacob, no era Israel. Y Jacob tenía algunos defectos, como mismo su nombre lo dice, todavía no era Israel. Todavía era una piedra que faltaba pulir. Entonces, porque vemos ahí que Jacob dice: y si Dios me diere pan, y si me diera bebida, y si me acompañara, y si me diere pan. Él está condicionando a Dios para ofrecerle el diezmo de la fe. No se lo condiciona a Dios, porque si yo estoy condicionando a Dios, deja de ser por fe. Ya no es por fe, es por obras, como habla Pablo en Gálatas respecto a la ley de Moisés. O es por fe o es por obras, porque si Dios me das esto, si me das para tomar, si me das para comer, si me das para abrigarme, ahí yo te voy a dar el diezmo. O sea, es por obras. Jacob lo que estaba haciendo era condicionando a Dios, no era por fe, cuando el diezmo, que en ese momento debería haber sido por fe, si él tenía la intención de dar un diezmo, tenía que ser por fe, porque no había ley en ese momento, no había ley de Moisés, aclaremos, no había ley de Moisés, que fue la única ley que imponía el diezmo, que era un condicionante, el diezmo, claramente. Ahora vamos a ver el pasaje de Melquisedec, de Abraham, cuando le da el diezmo a Melquisedec. Vamos a Génesis 14, versículo del 18 al 20. Dice: entonces Melquisedec, y otra cosa, aparte de lo que les hablé anteriormente, que ya vamos a ver, voy a hacer una serie hablando sobre la verdadera ley de Dios, que va a llevar más o menos 8 capítulos. También dentro de un par de videos vamos a hacer una serie que también va a llevar unos 8 capítulos. Vamos a estar hablando sobre la vida de Abraham. Vamos a hacer un viaje sobre la vida de Abraham, un viaje verdaderamente hermoso
donde les voy a contar cosas que estoy seguro que ustedes no saben. Desde su nacimiento en Ur de los Caldeos hasta su muerte, hasta cuando fue enterrado en la cueva de Macpela, que él mismo compró a los hijos de Et, si mal no recuerdo. Bueno, sigamos con lo que estamos. Génesis 14, versículo del 18 al 20. No veo que me estén contestando, están dormidos parece hoy. Recuerden, les vuelvo a repetir, Mateo 23, 23, cuando Jesús habla, vosotros diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley. ¿De qué ley estaba hablando Jesús? ¿Cuál era la ley de la que estaba hablando Jesús en ese versículo? Espero sus respuestas, las leo. Génesis 14, el 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. Pan y vino es como una cena sacerdotal la que hizo Melquisedec. Y le bendijo diciendo, bendita sea Abraham del Dios Altísimo. No le dijo de Jehová, le dijo del Dios Altísimo, que si nos vamos a la concordancia Strong, es la palabra hebrea 5945, el Elión. Eso significa el Dios Altísimo. El Elión. Más allá de que Dios es simplemente Padre, nada más, pero le quieres poner un nombre, porque todo el mundo le quiere poner un nombre a Dios, Jehová. No, Jehová definitivamente no es, y ya lo he hablado en un vivo ahí en el canal de YouTube, ya lo he hablado. Pero le quiere poner un nombre, el Elión. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, le dijo Melquisedec. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. A ver, vamos a ver qué fue lo que realmente Abraham le dio. Porque recordemos que les vuelvo a repetir, en ese momento la ley de Moisés no existía todavía. No había todavía ley de Moisés. Por lo cual no existía el diezmo impuesto. Vamos a indagar un poquito. Estábamos en Génesis 14, vamos un par de versículos atrás. Vamos a leer versículos de 21 a 24. Dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Le dijo el rey de Sodoma. O sea, dame las personas y te dejo para ti los bienes, las riquezas, te dejo todo para ti, le dijo. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano al Señor Dios Altísimo, he alzado mi mano al Elión, le dijo Abraham, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, le dijo Abraham. Nada tomaré. No le dijo, sí, voy a tomar un poquito, voy a tomar una cosita acá, pero nada más. No, nada tomaré de lo que es tuyo, le dijo Abraham. Para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Entonces, Abraham no tomó nada. Se lo dijo bien clarito al rey de Sodoma. No tomó absolutamente nada. Entonces, ¿el diezmo de qué le dio Abraham a Melquisedec? Porque si no tomó nada, ¿el diezmo de qué le dio? Y vamos a ver un poquito. Vamos a irnos a un apócrifo, un mal llamado apócrifo. Vamos a ir al rollo cerrado de Melquisedec, que es el que leemos en todos los videos al final. Pero vamos a leer una parte porque recuerden que el rollo cerrado de Melquisedec está dividido en 3 libros. Y ahora estamos leyendo Historia del Universo, que es el primero de los 3 libros. Pero ahora vamos a leer un poquitito Historia de un vaso, que es otro de los
otro de los 3 libros incluidos en el rollo sagrado Melquisedec. Vamos a hacer la historia de un vaso, capítulo 1, versículos del 7 al 11. Ordené, dice, hablando Abraham, porque este libro lo escribió Abraham, ordené que vaciaran los jarros, colocando en ellos el aceite de la botija. Después de cumplir ellos esta orden, pedí que tomara cada uno la lana de una oveja, mezclándola con el aceite de los jarros. Jarros, aceite, lana. Ahora vamos a ver. Versículo 9. Después de estas cosas, el Señor me mandó tomar un vaso grande de barro. O sea, una vasija de barro, una gran vasija de barro. Le encargó el Señor a Abraham, llenándolo hasta la mitad con el aceite de oliva. Con aceite de oliva. Al concluir esta tarea, el Señor me mandó a hacer una larga mecha de lana, enroscando la mitad dentro del aceite y dejando la otra parte, apresada encima del vaso. Versículo 11. Después de estas cosas, el Señor me ordenó encender la mecha con el fuego del altar. Al aproximarme al fuego sagrado, que todavía ardía sobre el sacrificio de la mañana, una pequeña flama saltó hasta la mecha, y poco a poco se fue alimentando el aceite hasta convertirse en una llamarada que podía verse de lejos. A ver, el Señor le dijo que hiciera una gran vasija de barro, que le pusiera aceite adentro, una mecha, y le prendió fuego. Y de la vasija grande que estaba llena de aceite, saltó una llama. De la llama principal saltó una llama. Es una simbología de nosotros. Nosotros somos llamas pequeñas originadas de la gran llama que es Dios. Pero bueno, esto es para que entiendas un poquito qué fue lo que le pidió. Entonces, Abraham iba cargando ese jarro, esa vasija de barro, con esa especie de vela, o sea, con el aceite y con la llama ardiendo, llevando la gran llamarada que se veía desde lejos. Y entonces, bueno, ahí fueron a hacer la liberación es otra manera de contarlo de lo que está escrito en Génesis, cuando Abraham fue a liberar a su sobrino Lot, cuando fueron con los 318, creo, criados de su casa, y fueron y sometieron a los reyes, a los reyes que estaban con Kedorlaomer. Bueno, una vez que sometieron a los reyes y que Abraham pudo rescatar a Lot, acá sigue la historia en el mismo libro, en Historia de un vaso. Cuando rescatan a Lot, iban rumbo a Jerusalén, se ponen camino a Jerusalén, iban a celebrar la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, que básicamente se celebran los 40 años que estuvo Israel en el desierto. Entonces, Abraham, sus siervos, con Lot, van camino a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos y a encontrarse con Melquisedec. Volvamos a Historia de un vaso. Volvamos al capítulo 5, vamos al versículo 10. A medida que avanzábamos, o sea, iba el grupo avanzando hacia Salem, iba Abraham cargando el vaso. A medida que avanzábamos, comencé a notar que mi vaso, que se había quedado vacío al amanecer, se tornó muy pesado, claro, porque a esa altura la llama se había apagado, se había consumido el aceite y ya estaba apagado. O sea, por lo que estaba liviano, porque ya el aceite se había consumido. Y dice, a medida que avanzábamos, comencé a notar que mi vaso, que se había quedado vacío al amanecer con la consumación del aceite,
se tornó muy pesado. Al bajarlo, claro, Abraham bajó el vaso porque quería ver por qué estaba pesado. Miré sorprendido al descubrir dentro de él muchas perlas de varios tamaños y brillos que se formaron misteriosamente. Al bajarlo, miré sorprendido al descubrir dentro de él muchas perlas de varios tamaños y brillos que se formaron misteriosamente. Entonces, ahí el secreto de por qué le estaba haciendo tan pesado la vasija a Abraham, si ya se había consumido el aceite. Entonces, bueno, Abraham llega a Jerusalén, llegan todo el grupo, Abraham se encuentra con Melquisedec, empiezan a hablar. Entonces, Abraham, según lo que nos cuentan acá, Historia de Salem, Historia de un vaso, uno de los 3 libros del rollo sagrado de Melquisedec, cuenta que Abraham le da el diezmo a Melquisedec, pero de esas perlas, porque obviamente no le pudo dar el diezmo de otra cosa, porque Abraham no se quedó con nada de lo que le quiso dar el diezmo, de las posesiones que le quiso dar el rey de Sodoma. Recuerden lo que les leí hace un ratito. Abraham no quiso nada, entonces ¿de qué le iba a dar el diezmo a Abraham? Entonces lo que hizo Abraham, le dio el diezmo de estas perlas que aparecieron misteriosamente en su vasija, en el gran vaso que cargaba Abraham. Entonces Melquisedec, que esas perlas, cuando estaba ya con Melquisedec, sacó esas perlas a Abraham, se puso a contarlas, y eran 1440 perlas las que tenés. Aberturas Lae, seas bendecido en el nombre de Jesús. Estoy leyendo el rollo sagrado de Melquisedec, que dentro contiene 3 libros, y uno de ellos es Historia de un vaso, que es el que estoy leyendo ahora. Es uno de los 3 libros que contiene el rollo sagrado de Melquisedec. Entonces, cuando Abraham sacó las perlas, las empezaron a contar con Melquisedec, y tenía 1440 perlas. Entonces, ahí lo que hizo Abraham fue separó el diezmo de las perlas y se las entregó a Melquisedec. ¿Cuánto fue el diezmo? 144. Un número muy simbólico, ¿no es cierto? ¿Recuerdan en Apocalipsis los 144.000? Bueno, el mismo número. Entonces Abraham le dio 144 perlas, pero Melquisedec agarró las 144 perlas que les dio Abraham y las puso en una cajita de oro puro, las puso dentro de una caja de oro puro. Entonces pidió a sus siervos que le hicieran un grabado a la cajita en donde puso las perlas. Pero cuando termina esa cajita, se la termina devolviendo a Abraham esas perlas. Y bueno, y ahí en el libro después se explica por qué le devolvió las perlas. Y Melquisedec le da un mandamiento a Abraham para qué tenía que hacer con esas perlas que le dio. Pero bueno, no me quiero meter a eso porque es muy largo. Si te interesa, como dije recién, puedes leer el libro, que bueno, igualmente estamos leyendo ese libro, el rollo sagrado de Melquisedec, lo estamos leyendo, ya en algún momento llegaremos a esa parte, pero lo estamos leyendo al final de cada video. Entonces, es cierto que Abraham le da un diezmo a Melquisedec, pero no le dio un diezmo de ganancia ni nada, le dio un diezmo de unas perlas que aparecieron misteriosamente en el vaso de barro, pero después Melquisedec se las devolvió. Entonces podemos ver claramente que ni hablar de hablar de un diezmo de la ley, o sea, totalmente fuera de contexto hablar del diezmo de la ley, del diezmo de Moisés. Totalmente fuera de contexto. Voy a tomar nota, hermano, voy a tomar nota para echarle un vistazo. Te agradezco mucho, seas bendición en el nombre de Jesús. Sí, hay muchísimos apócrifos que
que tienen muchísima sabiduría, como por ejemplo el rollo Sagrado Melquisedec, el libro de Enoch. Hay muchos. El Evangelio de Nicodemo. Hay muchos libros que tienen muchísima sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que no alcanza a dar un 10%. Jesús nunca nos pidió que tiramos un 10%. Jesús nunca nunca le pidió el diezmo a nadie. Los apóstoles nunca le pidieron el diezmo a nadie. Vamos a leer otra vez un pasaje en Hechos 2 y otro en Hechos 4, que ya lo hemos leído varias veces, pero vamos a leerlo de vuelta. Hechos 2, capítulo 44 al 47. Recuerden, les vuelvo a repetir, porque hoy están un poquito dormidos. Les hice una pregunta para que me vayan contestando, para ver qué opinan ustedes del pasaje de Mateo 23, cuando dice Jesús, porque vosotros diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿De qué ley estaba hablando Jesús cuando dijo, y habéis dejado lo más importante de la ley? ¿De qué ley estaba hablando Jesús? Seguimos con lo que estábamos. Hechos 2, versículos del 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. No iban al templo a dar el diezmo, porque no fue eso lo que aprendieron de los apóstoles y a su vez de Jesús. Tenían todas las cosas en común. Ellos pusieron todo a disposición del resto de la iglesia. O sea, vivían en equidad. Lo que les he hablado muchas veces. Vivían en equidad, que es un sinónimo de justicia, que nada tiene que ver con igualdad. Ya lo he hablado también en muchos videos. Vivían en equidad y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y esa es una de las diferencias más importantes entre la equidad y la igualdad. La igualdad, lo que viene nuevo, se reparte en partes iguales. En la equidad se reparte según la necesidad. Al que más necesita, más se le da. Al que menos necesita, menos se le da. Eso básicamente la equidad. Como la justicia. La justicia, ¿qué es la justicia? Explicado rápidamente. Todos los videos lo vuelvo a decir. El que tiene más le da al que tiene menos. El que sabe más le enseña al que sabe menos. Y el más fuerte defiende al más débil. Siempre el que está por arriba se ocupa del que está por abajo para que reine la equidad, la justicia, no la igualdad. Y no el comunismo, como dijo un mequetrefe la otra vez, que Jesús había sido el primer comunista. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Les repito que acá en TikTok tienen arriba el link que los conduce a nuestro canal de YouTube. Les pido por favor que vayan y se suscriban, y ahí están subidos todos los vivos que venimos haciendo en TikTok, para que vayan y los vean. Y bueno, ahí me pueden dejar cualquier comentario, cualquier pregunta. Los comentarios están siempre abiertos en TikTok, en YouTube, en Facebook, en todos lados están abiertos. Si ustedes me quieren refutar algo, me quieren hacer alguna observación, lo que quieran, yo siempre estoy dispuesto a escucharlos, mientras que sea con respeto y con prudencia. Bueno, sigamos. Hechos 4. Hechos 4 del versículo 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Y ahí el punto de la equidad. No daban el diezmo. No daban un diezmo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio
nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. No había entre ellos ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Nuevamente, vivían en equidad. Eso era cosa que ahora no vemos por ningún lado. Eso es lo que hacía la iglesia de la época de los apóstoles. Porque habían mamado la enseñanza de los apóstoles que a su vez la habían mamado de Jesús. Está claro. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Y ahí la clave. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vamos a Marcos capítulo 12, versículos del 41 al 42. Vimos recién, o sea, nadie le pedía el diezmo a nadie. Y mucho menos para lo que lo usan la mayoría de las iglesias evangélicas para construir más templos, para comprar parlantes, televisores. No. Marcos 12, versículo del 41 al 44. Estando Jesús sentado dentro del arca de la ofrenda, sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía. Echó todo su sustento. Entonces, Jesús no fue y le encargó a la viuda y le dijo: pero, ¿qué es lo que te traes? ¿Cómo vas a poner eso solo? Andá a buscarme el diezmo. No. Jesús no le dijo: no, esto no alcanza, ¿eh? No, con esto no hacemos nada. Ni le damos una manita de pintura a la fachada del Templo Salomón. No, el diezmo. No. Ni tampoco le dijo: son malditos sois con maldición. No, tampoco le dijo eso. No, le dijo a los discípulos: de cierto digo que ella puso más que todo el resto. Porque al Señor le complace cuando tú haces las cosas, cuando te demandan sacrificio. No se trata de la cantidad que tú des, sino del sacrificio que a ti te demanda. Pero Jesús no fue y le reclamó a la viuda que diera el diezmo. Está claro. Lucas 18, versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. La famosa parábola: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy como los otros hombres. Me hace acordar a Isaías 65, creo. Cuando dice: estate tú ahí, no te acerques a mí, yo soy más santo que tú. Dice el Señor: estos son humo en mi furor. Dice Dios. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, le dijo. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano, dijo. A ver, de todo lo que gano, bueno, parece que trabajaba, daba el diezmo. No. Si nos vamos a la políglota o nos vamos a la concordancia Strong, cualquiera de las dos, vamos a ver que la palabra gano es la palabra griega 2932, taomai,
la palabra griega taomai, que significa poseer, poseer de poseo. Entonces, él daba el diezmo de lo que poseía, no de lo que ganaba. Y en ningún momento dijo que daba bienes, que daba plata, que daba dinero. No, porque ya vimos en el video pasado qué era lo que la gente diezmaba. La gente diezmaba semillas, la gente diezmaba animales, diezmaba aceite, se diezmaba alimentos. Lo vimos claramente cuando hicimos un recorrido por todo el Antiguo Testamento, especialmente por el Pentateuco. Eso era lo que la gente diezmaba. Vámonos a Juan. Vamos a Juan capítulo 6, versículos del 25 al 26. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cómo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, Jesús no solamente no pedía el diezmo, sino que aparte les daba. Les saciaba no solamente el hambre espiritual, sino el hambre de la carne, el hambre físico. También nos saciaba con eso Jesús. Pero estamos acostumbrados a hoy, lo que vemos en la mayoría de las iglesias evangélicas, sobre todo porque es lo que hacen más hincapié en el diezmo. Lo que hacen las iglesias evangélicas es hacerte sentir culpable, es hacer que sientas vergüenza, te hacen sentir menos. Eso es lo que le hacen a la gente. Yo tuve un corto paso por la iglesia evangélica y yo lo pude ver. Es así, eso es manipulación, es hechicería carismática, es eso. Y lo hacen con el fin de que cedas, con el fin de que des el diezmo para no sentirte menos. ¿Y qué hacen con ese diezmo? En la mayoría de las iglesias, ¿qué hacen? Construyen más iglesias, compran televisores, parlantes. ¿Cuándo Dios mandó eso? ¿Cuándo Dios mandó a que el hombre de Dios haga eso? Nunca. Amén, exacto. Claro, si el lugar era lejos, tenías que vender tu diezmo, claro, y cuando llegabas, volvías a comprar, exacto, pero lo que se ofrecía siempre era alimento. Pero Dios nunca mandó a que construyeran 5 o 6 templos y armaran empresas familiares. Porque eso es lo que yo veo que arman hoy. Son empresas familiares. Porque el día que el pastor se retira, entre comillas, nunca le va a dejar a un hermano de la congregación, por más Espíritu Santo que tenga, por más ungido que sea. No, siempre va a ser el hijo el que va a ocupar ese lugar. Entonces, cuando te dicen malditos sois con maldición y te citan Malaquías 3, lo que hacen es anularte la fe. Eso es lo que hacen, y hacerte depender de obras. Porque te dicen, no, si no diezmas, le estás robando a Dios. Y eso es anularte la fe, hacerte depender de obras. En este caso del diezmo. Lo hacen de muchas otras maneras, pero en este caso del diezmo. Pero claramente, ese no es el sacrificio que agrada a Dios. No. Claramente ese no es el sacrificio que agrada a Dios. ¿Cuál es el verdadero sacrificio que agrada a Dios? El sacrificio de la ley de Dios, que es la justicia. Juicio y justicia es para Dios más agradable que todo sacrificio. Te lo dije Salomón en Proverbios 21:3. Vuelvo a repetir lo que dije en otros videos. Nada de malo tiene que el hombre de Dios viva de las ofrendas. Exacto, claro.
Exacto, Verónica, exacto, así es. Eh, pero es así, juicio y justicia es lo que le agrada a Dios. Que el hombre de Dios viva de ofrendas no tiene nada de malo, porque la palabra así lo estipula. Pablo lo habla un montón de veces, en 1 Corintios, en 2 Corintios. Pero el tema es qué hace el hombre de Dios con el dinero. Si lo usa para vivir y lo usa para hacer la obra de Dios. Amén, está perfecto. Pero el tema es cuando lo usan para lo que Dios nos mandó. Como por ejemplo para construir templos, por ejemplo. Y para crear empresas familiares. Les vuelvo a repetir, estoy esperando las respuestas. Están dormidos hoy. Mateo 23:23, cuando Jesús dijo: vosotros diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿De qué ley hablaba Jesús? Cuando ahí dijo: habéis dejado lo más importante de la ley. ¿De qué ley hablaba Jesús? Vamos a 1 Corintios 9, que les hablé recién. Vamos a 1 Corintios 9. Vamos a leer del versículo 3 al 18. Exacto, Adrián, eso lo hablé. No era solo para los levitas. Eso lo hablé en la parte 1, porque ahora estamos viendo la parte 2 del diezmo y acá tengo el link al canal, a nuestro canal de YouTube, donde bueno, ahí están todos los vivos, están subidos ahí. El último vivo yo hablé la parte 1 del diezmo. Ahí expliqué todo el Antiguo Testamento, la ley del diezmo, en el Pentateuco. El diezmo era para los levitas, pero también era para el huérfano, para la viuda, para la gente que tenía hambre, para los menesterosos también. Y bueno, ahí expliqué todo en la primera parte del diezmo. Ahora estamos enfocando más en el Nuevo Testamento. Pero sí, es así, era para los levitas, pero también era para la gente pobre, necesitada, carenciada. 1 Corintios 9, versículos del 3 al 18. Contra los que me acusan, esta es mi defensa, dice Pablo. ¿Acaso no tenemos derechos de comer y de beber? Como yo les vengo diciendo, que el hombre de Dios viva del Evangelio, viva de las ofrendas, es conforme a la Escritura. Eso no tiene nada de malo, está perfecto. Lo he hablado en varios videos. Hay un video muy bueno en el canal de YouTube que hablé extensamente de esto, dando semilla al que siembra, se llama. Porque cuando tú le das al hombre de Dios que hace la justicia, tú puedes compartir frutos con el hombre de Dios. Cuando tú envías, serás el que vas o serás el que envía. Entonces, si tú no vas a salir a hacer la gran comisión, la obra de Dios, de predicar, de llevarle alimento al menesteroso, de orar por las personas, echar fuera demonios, hacer sanaciones, provee para el hombre de Dios que verdaderamente sale a hacer la obra de Dios. Y los frutos que recoja ese hombre de Dios van a ser compartidos contigo, porque tú enviaste al hombre de Dios y el hombre de Dios fue. O sea, es un trabajo en equipo. Uno es el que siembra, otro es el que riega, como dice Pablo. Sigamos con lo que les estaba leyendo. 1 Corintios 9, versículo 5. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor? Y Cefas, que Cefas era Pedro. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque de la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Porque anteriormente en la antigüedad se le ponía bozal al contrario, se le sacaba el bozal al buey
para que el buey, mientras que hacía su trabajo, pudiera ir comiendo. Por eso decía, no pondrás bozal al buey que trilla, porque estaba mal visto en la antigüedad. Versículo 10. O lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Ahora, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Acá Pablo lo dice muy claro. Si otros participan de ese derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Aquí está lo que les vengo diciendo hace rato, que el hombre de Dios viva del Evangelio. Es conforme a la Escritura, no tiene nada de malo. El problema es cuando el hombre de Dios del dinero de las ofrendas del Evangelio se desvía y hace cosas que no corresponde a la palabra, como por ejemplo construir templos e iglesias. Por ejemplo, dice Pablo, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? A ver qué voy a hacer esta cosa que me pide TikTok para validar el video. A ver, sí, ya está. Es una verificación que pide desde hace un tiempo. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, dice Pablo, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Como lo he hablado en ese video, dando semilla al que siembra. ¿Tú vas a ser el que va o vas a ser el que envía? Porque según la Escritura tiene que ser uno de los dos. O eres el que va a predicar, a echar fuera demonios, a llevar la palabra de Dios, a hacer sanaciones, a alimentar al que tiene necesidad. O vas a ser el que envía. Si vas a ir, amén, gloria a Dios por tu vida. Ve y predica, ora por las personas, echa fuera demonios y alimenta a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los menesterosos. Hazlo. Pero si no vas a ir, porque estás muy ocupado, no tienes ganas, no quieres, sé de los que envía y sé de los que provee para el hombre de Dios que verdaderamente hace la obra. Como dice Pablo, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Si no vas a hacer, sé de los que envía, al menos. Versículo 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. A ver, acá nadie está hablando de cobrar, por supuesto que no. Uno tiene que presentar gratuitamente el Evangelio. De gracia recibimos, de gracia daros, decía Jesús. Pero el ofrendar, que alguien le ofrende al hombre de Dios, no es cobrar. ¿Dónde es cobrar? Bajo ninguna circunstancia. Segunda de Corintios 9, versículos del 6 al 13. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. O sea, es la ley de la siembra y la cosecha, hermano. Es tan simple como eso. Según lo que tú des, es lo que vas a recibir en el siglo venidero. Es tan simple como eso. Cada uno dé como propuso en su corazón,
no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No es algo impuesto, como te quieren hacer creer las iglesias y algunas religiones en particular. No es algo impuesto. Cada uno dé como propuso en su corazón, pero sabiendo, sí, que según lo que tú siembres, es lo que vas a cosechar. Te lo acaba de decir Pablo, te lo acabo de leer. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Pero el que siembra en abundancia, cosechará en abundancia. ¿Qué más te puedo decir? Y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buena obra. Como está escrito, repartió, dio, ¿a quién dio? ¿Al pastor? No, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Pero si tú no sales, te vuelvo a repetir, pero le das a un hombre de Dios que le da al pobre, que hace la obra, que alimenta al que tiene necesidad, tiene frutos compartidos. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. La justicia, porque la justicia lo es todo. En el canal de YouTube tengo un video explicando por qué la justicia lo es todo y te lo explico en 27 puntos, creo. ¿Por qué la justicia lo es absolutamente todo? Más allá de que es la ley macro, que es la ley eterna, la ley de la justicia. Versículo 10. Y el que da semilla al que siembra, lo que te vengo hablando, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Cuando tú le das al que hace la obra, aumentarás los frutos de vuestra justicia también. No es solamente el que lo hace, sino el que proveyó para el que va. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, porque la clave es cuando nosotros le damos gracias a Dios en todo, en lo bueno, en lo malo, en la abundancia, en la carencia, en todo debemos dar gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Y vamos a ver 1 Timoteo 6, el famoso pasaje que he leído tantas veces. 1 Timoteo 6, versículos del 3 al 11. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, sinónimo de justicia, sinónimo de caridad, sinónimo de misericordia, está envanecido, dice Pablo, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice Pablo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, te dice Pablo. No el diezmo. Pablo no te habla del diezmo, te habla de la piedad, de la justicia, de la misericordia, de la caridad. De eso te habla Pablo. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero en sí, el amor al dinero, cuando tú codicias, cuando tú quieres acaparar y quieres guardar y quieres hacer montones, eso es lo que está mal. El cual, codiciando a algunos, lo que te acabo de decir,
se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia de primero, como siempre. No te dice el diezmo. La justicia, la piedad, la fe, el amor ágape, la paciencia, la mansedumbre. Está más que claro. Pero bueno, hoy las iglesias evangélicas, sobre todo, quieren hacer de sus iglesias un club cristiano donde parece que tienes que pagar una membresía para entrar, para ser parte, y si no pagas la membresía ya no puedes ser parte, no puedes estar en el coro, o los que quieren estar en el coro, o no puedes hacer muchas cosas que hacen los que están dentro de la sinagoga de 4 paredes. Pero, hermano, no siembres en saco roto. No siembres en saco roto. O ve tú a hacer la obra, como te dije lo primero, o ve tú a hacer la obra, a predicar, a echar fuera demonios, a orar por sanidad, si tienes el Espíritu Santo morando en ti, ¿no es cierto? Porque si no, no vas a poder. Y ve y dale al que tiene necesidad, llévale comida, llévale bebida, llévale ropa, sé tú el que va. O si no vas, sé tú el que envía, colaborando con el hombre de Dios que verdaderamente hace la obra. Es tan simple como eso. Pero el diezmo que te piden en las iglesias, no. Eso es básicamente sembrar en saco roto. En la inmensa mayoría de las iglesias. Es sembrar en saco roto. Bueno, hermanos, espero que estos 2 videos hechos en 2 partes haya sido de bendición. Y bueno, ahora les voy a hablar de lo que les hablé varias veces cuando les dije de qué ley hablaba Jesús en Mateo 23, cuando dijo vosotros diezmáis la menta, el eneldo y el comino y habéis dejado lo más importante de la ley, la misericordia, la justicia y la fe. ¿De qué ley hablaba Jesús? Bueno, he aquí la respuesta. Hablaba de la ley macro, de la ley de la justicia, de la ley real. No hablaba de la ley de Moisés. La ley de Moisés, de las 613 leyes y los 10 mandamientos por las cuales hoy todas las religiones se rigen. No. Y con total certeza te lo digo. ¿Por qué? Primero porque la justicia no era lo más importante en la ley de Moisés. Claramente que no. Pero la confirmación es que Jesús dice, y habéis dejado lo más importante fuera de la ley. Lo más importante. La justicia, la misericordia y la fe. Y la ley de Moisés no se regía por fe. ¿Qué te dice Pablo en Gálatas 3? Creo que versículo 12 me parece. Y la ley, hablando de la ley de Moisés, la ley no es de fe. La ley no es de fe. Como la justicia que era por la ley. La justicia que era por la ley era el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero ahora estamos por la justicia que es por la fe. Más el justo por la fe vivirá. Como está 5 veces escrito en la Biblia. Ya no es por ley, es por fe. Y las obras también son obras de la fe, no obras de la ley. Y vamos a hablar, dentro de un par de videos vamos a hablar sobre las obras, porque la mayoría de las personas creen que solamente existe una sola clase de obras. Y existen las obras de la ley, pero también existen las obras de la fe. Y ya vamos a hablar, en unos videos posteriores vamos a hablar sobre las obras de la ley y las obras de la fe. Pero bueno, cuando hablaba eso en Mateo 23, hablaba de la ley macro, la ley eterna, la ley de la justicia. No hablaba
de la ley de Moisés. No hablaba de eso. Así que bueno, hermanos, los mosquitos están tan terribles, me están dando una paliza brutal. Bueno, espero que haya quedado claro la enseñanza que empezó el último video y la estoy terminando ahora. Y vamos a ver, como siempre, vamos a seguir leyendo el rollo sagrado de Melquisedec, el primero de los 3 libros, Historia del Universo. Estábamos en el capítulo 5, versículo 36. A los ojos de los habitantes del universo, el gran milagro por el cual el ser humano clamaba ya se procesaba a casi una semana. Guiado por el Creador, un inmaculado cordero había dejado el Edén y seguido los rastros de la pareja en su caminata hacia el exilio. En su larga jornada, ese animalito tuvo que enfrentar muchos desafíos y peligros, mas, protegido y guiado por el Eterno, proseguía en su misión. Cuando las sombras del anochecer comenzaron a envolver la colina, la pareja, que vivía tan dura prueba de fe, discernió un puntito blanco que saltaba en el césped, viniendo en dirección a ellos, punto. A medida en que se aproximaba aquel bulto, parecía hablar de esperanza, de vida y calor. Versículo 37. Al ver que el gran milagro había acontecido, corrieron al encuentro del Cordero, envolviéndolo en los brazos. Él estaba fatigado, mas no descansaría. Daría descanso. Simbolismo del Cordero, de Jesús, claramente. Estaba sediento, mas no bebería. Daría de beber al altar que clamaba por sangre. Qué hermosa simbología. Aquel Cordero tenía voluntad de vivir en los brazos del hombre, mas moriría para que éste pudiese vivir en los brazos de Dios. Era un perfecto simbolismo del Redentor que dejaría su gloria viniendo en búsqueda del pecador. Las tinieblas de una noche prefigurativa, mas bajaron lentamente envolviendo toda la naturaleza en su prisión. Su fuerza, sin embargo, sería batida delante del ser humano por el brillo de un fuego especial, encendido por las manos del perdón divino sobre el cuerpo sin vida del inocente Cordero. Todo estaba preparado para el doloroso golpe, acto que apagaría de aquellos ojitos dulces el último destello de vida, sumergiéndolos en la fría oscuridad de una eterna noche. Oscuridad que generaría luz, frío que generaría calor, muerte que generaría vida, la muerte del Cordero, la muerte de Jesús, la muerte del Mesías. Generaría vida, dones inmerecidos, frutos del divino amor ofrecidos a las manos pecadoras, prestas a herir. En medio de la silente noche, el altar clama, el hombre triste exclama, mientras el Cordero, mudo, no reclama el ser extendido para la muerte. Las manos que construyeron el altar se levantan ahora, no para acariciar como antes, sino para herir, sangrando el precio del perdón. Solo un gesto, nada más, y el destello se apagará para siempre de los ojos inocentes, haciendo brillar de la faz culpable la luz de la salvación. Adán, temblando, duda en compasión, en el corderito manso y sumiso, presto a morir en su lugar, ve al Salvador prometido. Porque el arrepentimiento, ve al Salvador prometido, con el corazón arrepentido en un esfuerzo doloroso de Adán,
porque el verdadero arrepentimiento empieza en el corazón, ya lo hemos hablado muchas veces, clava el cuchillo de piedra en el pecho del animalito, que perece en sus manos sin siquiera dar un gemido. El poder de la noche inmediatamente es abatido por el brillo del fuego de la aceptación. Su luz revela al ser humano su trágica condición. Viendo las manos manchadas por la sangre inocente, la pareja se siente culpable por aquella muerte. Claro, por supuesto que se iban a sentir culpables. Versículo 40. En llanto se arrodillan ante el altar, ya que no les reclama sangre, sino ofrece luz, aceptando el inmerecido perdón. Levantándose, la pareja contempla demoradamente el cuerpo herido del pobre corderito, sin poder agradecerle por la riqueza concedida a cambio de tan rudo golpe. Bañados por la suave luz del sacrificio, Adán y su compañera permanecen silentes a meditar, hasta ser vencidos por un profundo sueño. Recostándose en el suelo cubierto de hierba suave, adormecen dulcemente bajo los cálidos rayos del perdón, seguros de que su brillo y calor perdurarían hasta ser las tinieblas de aquel sábado desvanecidas completamente por el fulgurante sol. Versículo 41. La luz del Cordero, desde que fue encendida sobre el altar en aquella noche, permanecía en constante guerra contra las tinieblas. En varias veces crecía en brillo, ahuyentando a la luz, la fría oscuridad bañando la naturaleza con sus rayos de vida. En veces, las tinieblas, trayendo su viento frío, casi arrancaban por completo la llama. Esta, sin embargo, en un gran esfuerzo, se alimentaba de la sangre del Cordero, lanzando a lo alto su ardiente llama, inundando de luz y calor todo aquello que había alrededor. El conflicto entre la luz nacía del sacrificio y las tinieblas en aquella noche descubría a los fieles del universo muchas lecciones importantes, verdades que ocuparían sus mentes por toda la eternidad. En aquella llama, ya fuere ardiente en su brillo, ya fuere fustigada por los vientos de la noche, los fieles veían una representación del conflicto milenario entre el bien y el mal. Conflicto que sin tregua se extendería hasta el amanecer eterno. El Eterno, en prenda de su futuro sacrificio, había encendido en medio de las tinieblas la luz de la verdad. La luz de la verdad. Recuerden que la luz es sinónimo de justicia y verdad, según Tito 1:1, es según la piedad. Y esa sería mantenida encendida en el corazón del ser humano, en virtud de su sangre que sería derramada para remisión de la culpa, o sea, para remisión del pecado. Versículo 43. Contra esa luz el enemigo arremetería todos los vientos fríos de la maldad, desterrando del corazón de muchos su dulce brillo. ¿Cuántos yacerían perdidos por rechazar la luz del perdón divino, siendo envueltos por las tinieblas de la oscura noche? Después de largas horas de combate, surge en el cielo las señales del amanecer. La oscuridad que con ira había lanzado sus vientos sobre la llama que no muere, procurando desterrarla, se torna confusa ante las señales del amanecer. Punto. El cielo teñido
de un rojo vivo hace recordar la sangre que había brotado del pecho del Cordero, para que la llama del perdón pudiese iluminar una noche humana. Y bueno, vamos a dejar aquí, amados hermanos, vamos a ir concluyendo aquí. Espero que la enseñanza, todo lo que hablamos sobre el diezmo en el otro video anterior y que concluimos hoy en la segunda parte, les haya sido de mucha bendición, hayan podido entender lo que es el diezmo, y les recuerdo que bueno, siempre están los canales abiertos para cualquier pregunta, para cualquier aporte que me quieran hacer, tanto en TikTok como el canal de YouTube, que es por ahí el más cómodo para hablar, o mismo en el canal o en mi página de Facebook. Así que bueno, amados hermanos, nos estamos viendo, si Dios quiere, Dios mediante, en el próximo video, donde vamos a hablar, vamos a empezar a hablar un poquito, vamos a hablar en dos partes también sobre la tierra plana, entre comillas. Vamos a estar hablando sobre la geografía, sobre el diseño que Dios le dio a nuestro mundo, y después vienen temas muy interesantes como las obras de fe, las obras de la ley, y después vamos a estar hablando sobre la vida de Abraham y muchísimas cosas que van a ser de mucha edificación, no tengo absolutamente ninguna duda. Van a estar escuchando cosas que no han escuchado en ningún otro lado, estoy completamente seguro de eso. Pero bueno, dicho esto, amados hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús, y nos vemos, si Dios quiere, Dios mediante, en un próximo video. Les recuerdo de que se pueden suscribir. Aquí está el link en el canal de TikTok, está el link para el canal de YouTube. Les animo a que se vayan a suscribir, y ahí tienen todos los videos anteriores que pueden ir viendo. Hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.